Damos inicio a la parte de electrodinámica con la ley de Ohm. La electrodinámica es un área de la electricidad en la cual se estudian las cargas eléctricas pero ya en movimiento. A diferencia de la electrostática, que estudia las cargas eléctricas que se encuentran en reposo, temas que hemos visto en la serie de videos anteriores acerca de la electricidad. Entonces, la ley de Ohm. Le dije la conducción de estas cargas en los materiales conductores de manera general, así que es sumamente importante, sumamente básica y tiene una enorme aplicación en los circuitos. Básicamente la ley de Ohm está presente en toda la red eléctrica que nos suministra la energía a nuestros hogares, instituciones, etc. Así que entonces vamos a ver qué establece. La intensidad de corriente eléctrica o el movimiento de cargas eléctricas es directamente proporcional a la diferencia de potencial, o también conocido como voltaje, como ya se ha comentado en videos anteriores. ¿Sí? Dice, es directamente proporcional al voltaje o diferencia de potencial, pero es inversamente proporcional a la resistencia que posee ese material conductor. Entonces subrayamos inversamente proporcional a la resistencia. Así que matemáticamente tenemos que la intensidad de corriente I es igual al voltaje entre la resistencia, ¿verdad? De acuerdo a lo que sabemos por relaciones de proporcionalidad, una cantidad directamente proporcional siempre se escribe en el numerador o arriba de la división, mientras que la cantidad que es inversamente proporcional, en este caso la resistencia, tiene que escribirse abajo o en el denominador. La intensidad de corriente eléctrica I se mide en amper, símbolo A mayúscula. La diferencia de potencial o voltaje se mide en volt, símbolo V mayúscula. Y la resistencia eléctrica del material se mide en la unidad de ohm, cuyo símbolo es la letra griega mayúscula omega. Ahora vamos a ver la interpretación que tienen estos términos en la ley de Ohm para poderla comprender plenamente y después realizar algunos problemas o cálculos. Ya se vuelve mucho más fácil. Lo importante siempre en física es partir del concepto y después realizar ya las operaciones, problemas numéricos, etc. Entonces, los materiales conductores eléctricos sabemos que son preferentemente los metales. Estos son los buenos conductores, mientras que los materiales no metálicos son materiales aislantes de la electricidad, es decir, por donde las cargas eléctricas no van a fluir o no van a poderse desplazar con facilidad. La intensidad de corriente eléctrica I representa al movimiento de los electrones que tienen los átomos metálicos, los electrones de valencia particularmente. Estos electrones de valencia, como sabemos en química, son los que estarán formando parte del enlace metálico y son los que se encuentran en la capa más externa de los átomos, ¿verdad? Así que tiene una relación directa con esa área de enlaces químicos. El metal entonces tiene sus electrones de valencia dispersos de acuerdo a ese modelo de enlace y eso es lo que le permite esa movilidad, esa libertad de movimiento que tienen los electrones, es lo que justamente hace a los metales buenos conductores de la electricidad. Entonces tenemos una serie de movimiento o flujo de electrones en una dirección determinada. Vamos a ver qué pasa ahora con la diferencia de potencial. ¿Sí? La corriente entonces es simplemente flujo o movimiento de electrones respecto al tiempo. También se puede definir de esta manera la corriente eléctrica como la cantidad de carga que fluye entre un intervalo de tiempo, ¿no?, que nosotros consideramos. Entonces es una forma de medir la rapidez del movimiento de la carga eléctrica. Así también puedes interpretar a la corriente eléctrica. Ahora, entonces el voltaje, o mejor conocido como diferencia de potencial, como ya lo hemos visto en ese video, el tema de potencial eléctrico, va a ser el potencial en un punto A, por ejemplo este sería el punto A, menos el potencial eléctrico que existe en un punto B, medido en volts como ya sabemos, y se hace entonces la resta o la diferencia matemáticamente, eso es el voltaje. La interpretación física que le damos a la diferencia de potencial o voltaje es que nos va a proporcionar una fuerza motriz
o una fuerza electromotriz, como también se le llama, en la electrodinámica. Esta fuerza electromotriz permite el movimiento, que es lo que se refiere a motriz, movimiento, desplazamiento de cargas eléctricas, ¿no? O electrones particularmente. Entonces de ahí el nombre fuerza electromotriz, permite el impulso de los electrones a través del conductor. Entonces esto lo vamos a poner ahorita con una analogía aquí de un juego, de un tablero. Pero antes de eso también vamos a analizar en qué consiste la resistencia, cómo se define, o la idea básica, la interpretación física de la resistencia eléctrica. Simplemente es la oposición al flujo de la corriente eléctrica. Resulta que todos los materiales, por muy buenos conductores que sean, siempre presentan una cierta fricción, vamos a llamarlo así, para que esos electrones puedan circular a través del cable, a través del conductor. ¿Sí? Entonces, la resistencia se puede tomar el análogo junto con la diferencia de potencial con un juego de tablero donde nosotros tenemos diferentes pelotitas aquí para dejarlas caer. Este tablero tiene una serie de estacas o de palillos donde pues obviamente las pelotitas van chocando, conforme caen van rebotando y caen en alguna de las casillas al final de su recorrido. Obviamente este movimiento es aleatorio, no se puede predecir exactamente la trayectoria porque depende de múltiples factores. Sin embargo, estos electrones aquí, supongamos que estos fueran electrones, les ocurre lo mismo. Las estacas o los palillos que vemos allí representarían a los núcleos atómicos mismos del metal. Entonces, en esta analogía, estos palillos representan, como ya les mencioné, los núcleos atómicos que posee el conductor. Entonces, obviamente los electrones no tienen un camino libre para poder circular o fluir, sino que se encuentran con esos obstáculos y su movimiento más bien es en forma zigzag, en forma que sigue de diferentes trayectorias, pero tarde o temprano terminan por llegar a su destino. En el caso del conductor eléctrico terminan por llegar del borne positivo hacia el borne negativo, o del polo positivo al polo negativo de la batería o generador que me esté proporcionando la energía en ese circuito eléctrico. Eso es lo que vamos a tomar en cuenta. Entonces, la analogía con diferencia potencial ahora es que tendríamos a la fuerza de gravedad, como lo vimos en ese video también. ¿Qué es lo que hace? Yo pregunto, ¿qué es lo que hace que las pelotitas bajen? Sabemos bien que es la fuerza llamada fuerza gravitatoria. Bueno, pues si no existiera esa fuerza gravitatoria, ¿podrían moverse estas pelotitas hacia abajo? Efectivamente que no, ¿verdad? Así, si un circuito no tiene una diferencia de potencial, una diferencia de energía eléctrica en sus extremos, tampoco movería a los electrones. Que eso sucede cuando la batería se termina, ¿no? Como en el caso de una pila para control, de un juguete, de una lámpara, de los dispositivos electrónicos, etc. Una vez que se agota la batería, ya no se establece una diferencia de potencial suficiente para que pueda mover a los electrones de un punto a otro en el circuito. Así que ahí estaría. La diferencia de potencial va a ser el análogo de, en este caso, la diferencia de altura, ¿no? O la altura como tal, junto con la fuerza de gravedad, me está estableciendo una diferencia de potencial gracias al campo eléctrico debido a la fuerza eléctrica entre cargas de signos contrarios, ¿verdad? Así que aquí nada más comentar que por convención la corriente se establece del polo positivo, que sale del polo positivo y entra en el polo negativo. Sí, eso es una convención, pero la realidad es que de hecho es al revés. Puesto que los electrones son negativos, irían del borne o extremo positivo al borne o polo positivo. ¿De acuerdo? Pero bueno, simplemente es una convención que se ha establecido desde hace ya pues muchas décadas en el tema de electrodinámica y por eso se sigue respetando esa misma. Vamos a analizar qué pasa cuando el conductor tiene un mayor calibre, o sea, un mayor diámetro, ¿sí? Y una menor longitud. Resulta que cuando nosotros
cambiamos de un conductor que era más delgado y largo a uno más ancho pero más corto, entonces la resistencia eléctrica disminuye del primero hacia el segundo. Aquí la resistencia eléctrica es mayor que en esta resistencia eléctrica, llamémosle 2. Y vamos a entenderlo con esta analogía nuevamente del tablero. El tablero de este juego que luego vemos en las ferias y donde se ganan diferentes premios según donde caiga la pelotita. Pero ahora esto sería equivalente a tener un tablero más ancho, ¿no? Vamos a suponer entonces que tenemos los mismos electrones, ¿no? En este caso 4 pelotitas, por decir el ejemplo. ¿En dónde van a caer con mayor facilidad? ¿Dónde van a encontrar menos obstáculos? ¿En un tablero donde se ha hecho más angosto o en uno más ancho? Bueno, por lógica tienen más espacio en un tablero más ancho, entonces pueden fluir con mayor facilidad. Es decir, que hay menos resistencia o menos oposición a su movimiento de un punto a otro de potencial eléctrico. En este caso, pues al caer debido a la fuerza de gravedad, se van a mover con mayor facilidad ya que hay más espacio entre los átomos. Por otra parte, si nosotros reducimos o acortamos el conductor, sería como acortar el tamaño de este tablero. Entonces, si nosotros quitamos esta sección de estacas o de palillos, igual, obviamente, ¿qué pasa? Que llegan con más facilidad, ¿no? Porque rebotan con menos obstáculos. Rebotan con menos núcleos atómicos en el caso de los electrones. Y así al acortar la longitud del conductor disminuye su resistencia. Al hacerlo más ancho o de mayor calibre, como se maneja en los cables, también disminuye la resistencia eléctrica. Es muy importante que esas cuestiones las vayamos nosotros localizando, comprendiendo muy bien, para que entonces cuando tengamos que resolver más adelante problemas más complicados como en circuitos o directamente de lo que es la resistencia eléctrica, pues ya sepas muy bien lo que ocurre allí, ¿no? Qué fenómenos naturales, en este caso eléctricos, están sucediendo en los conductores. Muy importante que lo tengamos bien claro. Entonces, con esto ya aclarado, vamos con un ejemplo. Dice calcular la intensidad de corriente eléctrica en un cable de alta tensión, por ejemplo, esos cables que nos suministran la energía eléctrica en las ciudades o diferentes lugares en el país. El cable de alta tensión, bueno, maneja una diferencia potencial o un voltaje mayor de 10.000 volts, por ejemplo de 15.000 voltios, y tendrá una resistencia de 1.5 ohm, que es algo que también es razonable dentro de estos cables que se utilizan de alta tensión en toda la red eléctrica. Entonces, ¿qué necesitamos? Nuestra fórmula, te están pidiendo la intensidad de corriente, o sea, nos están pidiendo I, por lo que ya no necesito hacer ningún despeje, sino directamente sustituimos los datos, ¿no? En esta fórmula que es realmente sencilla de manejar. El voltaje o diferencia potencial son 15.000 volts, como vemos aquí. 15.000 voltios dividido entre la resistencia. La resistencia tiene un valor de 1.5 ohm. Bien, para hacer la división en este caso, igual si no tenemos el uso de calculadora permitido, puedes recurrir a la notación científica para hacerlo un poco más fácil. Por ejemplo, 15.000 es 15 por 10 a la 3. Y 1.5 lo voy a expresar de momento como 1.5 por 10 a la 0. Volt entre ohm, directamente esa división del volt entre ohm ya nos va a dar el ampere, que es la unidad internacional de la corriente eléctrica. Ahora aquí voy a hacer un ajuste para que sea más fácil, sobre todo la división. Voy a recorrer el punto decimal hacia la derecha un lugar, con lo cual llegamos a 15. Pero entonces aquí, si se recorre a la derecha, el punto decimal de la notación científica se le resta 1 al exponente. 0 menos 1, menos 1. 15 entre 15 entonces ya se cancela o es 1. 15 entre 15 igual a 1. Por leyes de exponentes, 10 al cubo entre 10 a la menos 1 va a ser 10 a la cuarta, ¿no? 3 menos 1 va a quedar 3 más 1, o sea 4. Y
y 1 por 10 a la cuarta, 10 a la cuarta es 10.000, ¿no? Un 1 con 4 ceros adelante. Así que la corriente eléctrica que estaría fluyendo en este cable de alta tensión es de unos 10.000 amperes, lo cual pues es una gran cantidad de corriente eléctrica. Realmente están fluyendo 10.000 coulombs de carga eléctrica en un segundo. Así es como se interpreta la corriente eléctrica, como ya lo comentamos antes. Entonces, imagínate, fluye una carga de 10.000 coulombs en un segundo. Por cada segundo, digamos que aquí está una sección, vemos esta sección, ese punto del cable de alta tensión. En un segundo, ¿cuántos coulombs de carga pasan? 10.000, que es muchísimo. Ya en términos de electrones, de la carga de electrón, que recordarás es 1.62 por 10 a la menos 19 coulomb. Si haces la regla de 3, vas a ver cuántos electrones, son muchísimos electrones que fluyen por un punto del cable solo en un segundo de tiempo. Muy bien, con esto entonces cierro el tema por el momento de la ley de Ohm, su aplicación directa, su interpretación, que es lo más fundamental en este momento, y nos seguiremos viendo para los demás videos acerca del tema de electricidad.